En la clase de hoy, la clase número 10, veremos una clase corta enfocada en el tema de hipérbolas. La última curva restante de este capítulo. Recordemos que tanto las rectas como las parábolas tienen su ecuación gráfica. Una hipérbola también. La ecuación gráfica de una hipérbola es y igual a x más b sobre cx más b. ¿Ok? Esta es la ecuación algebraica de una hipérbola, donde a, b, c y d son números. Entonces, una hipérbola puede ser vista como el cociente de dos rectas. Entonces, si nosotros tenemos dos rectas y las dividimos, tenemos la hipérbola. Ahora, no necesariamente hace falta verla así. En realidad, simplemente una hipérbola puede ser vista como la suma de una constante más el cociente de una recta. Esto lo vamos a ver en su momento, en pocos minutos. Antes de realizar esa cuenta, tenemos que darnos cuenta de algo. Una hipérbola, como es el cociente de dos rectas, nosotros pudiéramos graficar cada recta y hacer la división correspondiente, punto a punto. Y de esa manera obtendríamos la gráfica de la hipérbola, como vimos en el capítulo anterior, como vimos en el parcial anterior. Sin embargo, no necesitamos realizar esta división, pues las hipérbolas tienen una estructura curvilínea similar. Simplemente tenemos que saber ciertas características de la hipérbola y además conocer esos atributos o propiedades. Una hipérbola está conformada por tres cosas: un punto de corte, si existe, una asíntota horizontal, que siempre existe, y una asíntota horizontal, que también siempre existe. Entonces, los puntos de corte pueden no necesariamente existir, pero si existen nos ayudan a hallar rápidamente su gráfica, y además existen las asíntotas, tanto horizontal como vertical. Ya vamos a ver esto más adelante. Sin embargo, notemos algo interesante, que a pesar de que la hipérbola tiene esta estructura, puede ser escrita de otra forma, que vamos a presentar antes de empezar a ver las propiedades. Vamos a dividir polinomios, ¿ok? Ax más b entre, entre cx más d. Si dividimos polinomios, vamos a simplemente, no lo vamos a explicar porque estos son conocimientos de bachillerato, los voy a dejar a ustedes que a conocimiento general lo aprendan. En este caso, tenemos que multiplicar a este factor lineal por algo, por una constante, tal que se simplifique con esta constante cuando cambie de signo. Este es el método general. Entonces, el valor debería ser a entre c, pues al multiplicar a entre c por x va a dar, se simplifica en la c, queda a por x. Y como es una división de polinomios, recordemos que en el método, el algoritmo, se le cambia el signo. De igual manera, hay que multiplicar a por c por d. A por c, a entre c por d, perdón. Este término por d. Y como es más por más, se le cambia el signo, porque más por más es más, y en el método pasa con otro signo cambiado. Ahora uno simplifica o saca la cuenta. Vean, este término se simplifica ax menos ax, es 0, no lo vamos a colocar. B más menos ad entre c queda igual. B menos a entre c por d. Esto, recuerden, es el residuo. No se puede seguir dividiendo porque estos son números, son constantes, y esto es un polinomio de grado 1, entonces no se puede seguir dividiendo. Entonces tenemos el residuo, el denominador, el numerador y el cociente. Por lo tanto, recordemos que por el teorema de Euclides de la división, el numerador, que es ax más b, es igual al cociente a entre c
por el denominador, que es cx más b, más el residuo, que sería b menos a entre c por d. Ok, estos son, recuerden, les agradecería que hicieran un repaso de estos métodos algebraicos que se ven en el video, más aún para tener unas bases más sólidas de forma algebraica, y cuando estén en otros cursos posteriores se les sea más fácil aprobarlos. Este tipo de algoritmos de la división se usa mucho, por ejemplo, en Matemáticas 2, cuando vamos a resolver integrales por el método de fracciones simples. Ok, entonces les aconsejo que lo aprendan ahorita de una vez, pues en Matemáticas 2 se va a dar por hecho que ya lo conocen. Ahora, realizamos la división de polinomios. ¿Con qué razón? Este ax más b, reexpresarlo de esta forma, donde aparezca el factor cx más d. Ahora, vamos a sustituir eso en la ecuación de la parte de la hipérbola. Y igual a entre c, ax más que lo primero, ax más b sobre cx más d. Al sustituir el numerador por el resultado del cociente del resultado de la división de polinomios, nos queda que a entre c, que multiplica a cx más d más b menos a entre c, perdón, sí, por d. Todo eso dividido, vamos a colocarlo con el rojo. Todo eso dividido por cx más d. Excelente. Ahora, si nosotros aplicamos propiedades del cociente de una fracción, nosotros pudiéramos cortar o dividir esta suma por este símbolo. ¿De qué va a quedar? Que y va a ser igual a entre c, perdón, a entre c por cx más b entre lo que estamos picando por acá, cx más b, más b menos a entre c por d dividido cx más b. Este cx más d y este cx más d se simplifican. Entonces, ¿qué va a quedar? A entre c nada más, más b. Todo este valor que está acá lo podemos llamar como una constante, porque es un número. B menos a entre c por d es un número. Por lo tanto, si es un número, sin ningún problema, lo podemos llamar R o R, como ustedes lo quieran llamar. Cx más d. En conclusión, una hipérbola, que es el cociente de dos rectas, puede ser vista como simplemente la división de una constante entre una sola recta más otra constante, por lo cual esto sería un poquito más fácil de graficar. Sin embargo, en el próximo video vamos a ver que esto es simplemente teórico, porque con las asínotas horizontales, las verticales, y si existen los puntos de corte, puede ser muy fácil el tema de hallar su gráfica.